y luego iniciará el recorrido por este lugar arqueológico explicando cada uno de los lugares sagrados. Bueno, vamos a hablar de Sacesea aquí del trono del Chicolecate, el rey de las 7 cañas. La gente de estos tiempos se ríe de estas cosas. Es un rey con 7 cañas y todo, les parece que algo chistoso. Pero honda significación representa los 7 grados de poder del fuego. ¿Por qué conoce el fuego? Ustedes creen que los científicos no alteran, se rompen pacientes, se resucitan muertos, se crean plantas, ya se utilizan sol. La gente cree que conocen acaso lo que es el fuego. Son elementos desconocidos. Sin embargo, no tendrían ellos inconveniencia alguna en reírse de las 7 cañas del rey que otrora se sentara por aquí en estos tronos. Acá estoy yo, ya te lo digo, sobre este trono. ¿Qué clase de una llamada ahí, verdad? Bueno, sigamos adelante. Obviamente que estamos en un lugar muy sagrado, la tierra bendita de los personajes. Tanto que se dice que estos fueron los fundadores del país grande y del Sagún Cristo. Vale la pena reflexionar. Estamos en una ciudad sagrada, mis amigos, tan santa y sagrada. Claro que las gentes reunidas por allá de los mundos supercivilizados creerán que nosotros los mexicanos somos idólatras. Por eso no tuvieron inconveniencia alguna en levantar catedrales sobre los templos benditos de nuestros antepasados. Pero ahí estamos seguros de mexicanos, gracias a Dios. Y tenemos mucho que enseñarle al mundo. Así es, aunque no lo crean, los supercivilizados de otras latitudes. Desafortunadamente hay tradiciones terribles. No hay duda de que los personajes descendieron de los olmecas, que fueron muy sabios. Ustedes saben de que fue la cultura olmeca, pero tal vez no lo sepan. En cuanto a los huastecos, no fueron menos sabios. De esas dos mezclas, de esa mezcla, resultaron los totonecas. Repito, esta es una ciudad sagrada. Desafortunadamente también tuvieron que soportar ciertas dictaduras terribles. Un día esta civilización tuvo que gemir bajo el sazón del poderoso Moctezuma. Allá, desde el Valle de México, Moctezuma victorioso mandaba las tropas. Pero la gente de esta civilización no les quedó más remedio, mis amigos, que tener que pagarle tributo al poderosísimo gran señor Moctezuma. Esa es la cruda realidad de los hechos. Con la llegada de los españoles por estas tierras, se vinieron a conquistar y se asimilaron, cuando en realidad de verdad han venido a recibir aquí como discípulos, o por lo menos como aprendices de brujos, pero vinieron con esos aires de grandeza a querer supercivilizarse. Entonces, este pueblo, este reino, quedó liberado del tributo que había que pagar al señor Moctezuma. Bueno, por ese lado les conviene. Pues claro, no sabemos nosotros que los personajes tenemos que tener muchísimo para poderle pagar tributos, pues, a la gente del Valle de México. Pero así es la historia, y así son los misterios. Eso no significa que la civilización de los mexicanos, de allá en el Valle de México, fuera absurda. No, había un imperio, no sé todo. Ya pasaron las épocas de los imperios, esa es otra cosa. Pero había un imperio, de modo. Y continuemos hablando un poquito sobre Venezuela.
un lugar bastante limpio. Bueno, todavía se ve limpio por aquí todo esto. Por ahí no aparece por lo menos a simple vista la basura. Todo está arreglado. Y aquí tienen sistemas de riego muy bien organizados. Sistemas maravillosos. De manera que sí había adelanto aquí. Yo creo que civilización propiamente no es tener cañón para dispararlos contra las multitudes indefensas. Eso no es civilización. La civilización en verdad es la cultura del ser, los logros del ser. Cuando la ciencia, la filosofía, el arte y la música se combinan inteligentemente, surge la civilización. Eso es obvio. Ahora tenemos que hablar un poquito sobre el Dios Sagún, que es un verdadero rompecabezas para todo el mundo. Así se reirán naturalmente del Dios Sagún, dirán que los mexicanos adoraban ídolos. No tienen más que decir. También podríamos nosotros decirle lo mismo a él. No sabemos cuántas estatuas adornan los templos de la gente que viven de Europa. Pero nosotros no somos así de crueles. Preferimos callar a que ellos nos saquen del sol la tarde. ¿Qué vamos a hacer? Ya sabemos lo que es el mundo y ni modo. En cuanto al Dios Sagún, extraordinario. Dice que tiene poder sobre el rayo, sobre las aguas, sobre los vientos. Aunque considera que quería matar la gente con sus terribles rayos, lo pusieron aquí por aquí, los montaron en este lugar, los sostenieron, amarrando, los ataron con muslos, que con el arco es algo meramente simbólico, ¿no sabemos? Claro, eso lo sabemos. Pero las cosas que interpretan toda la letra de muerta, horrible, de estas cosas. Pero ella dijo una frase un poquito lacerante, pero cierta. El que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. Bueno, yo trato de no reírme de lo que desconozco. Yo no sé cómo pensarán ustedes. Pero la cruda realidad de los hechos es esta. Salvó Sagún, lo amarraron con el arco y lo estuvieron por allá en la profundidad del mar. La leyenda dice que dos ancianos están vigilándolo a todas horas. No tendría que una doncella misteriosa aparezca por ahí, trayendo nada menos de la flor de la vainilla y arrojándola al mar. El Dios Sagún resucitará. Maravilloso son ellos, ¿no les parece? Pero si lo interpretamos a la letra muerta, a palabra de honor que nos quedaríamos en ayuno, no entenderíamos ni papa. Obviamente hay que saberlo entender, pero lo grave es que la gente todo lo entiende a la letra muerta. El Dios Sagún, en realidad, de verdad, no es otra cosa como el mundo Prometeo encadenado de los griegos. Porque el propio Dios interior, cada cual carga el Dios Sagún de adentro, con la profundidad de su corazón. No hay duda. Lanza rayos y centellas contra ese hormiguero humano. Bueno, eso es un modo, tiene poder sobre el fuego, sobre los aires, sobre las aguas y sobre la tierra. Y hay una rajadaza. El famoso filósofo hindú escribió un libro que se titula Dioses encadenados. Ahora que todos dentro de cada uno de nosotros hay un Dios. Esto me recuerda las palabras de Buddha Ben Pandya, cuando dijo, Dios soy. Ahora nos recordó. Así que cada uno de nosotros cargue en su interior, dijéramos, al ser y al ser de su ser. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes por qué reírnos del Dios Sagún? Está dentro de nosotros mismos. En cuanto a arcoíris, también sabemos que son los colores de la gran obra. Para poder resucitar al Dios Sagún nos toca trabajar con el espíritu de los sabios.
Obviamente eso significa que tenemos que aprender a transmutar la energía creadora. La gente es entregada a las plataformas, a los amarcheos, a las organizaciones, no entenderían ni de esto ni de papa. La cruda realidad de los hechos es que la luz sexual está la clave de todos los poderes y la llave de todos los misterios. Nosotros aprendemos a transmutar la energía creadora, a dominarla, como dice Sigmund Freud en su psicoanálisis, llegaríamos a resucitar al Dios Sacro dentro de nosotros, porque dentro de nosotros lo cargamos. Esas aguas revoltosas del océano, donde se fundieron santos piratas, esas aguas del punto, están dentro de nosotros. También esas que se llama el Enseño, dentro del cual está el Enseño del fuego. Estoy hablando en términos que para los profanos son incomprensibles. No quisiera que todos los que estuvieran aquí sintieran algo de altura, pero como no saben, difícilmente van a entender. Voy a tener que concretarles y hablarles como a los niños recién nacidos. Decirles que esas aguas son el enseño, la entidad del seno, que están las glándulas sexuales, y que si uno aprende a sublimarlas a través de la música, la poesía, la danza, el verso, etc., se transforma radicalmente. Es una forma de hablarles sencillo como para que entiendan algo, ya que en verdad no pueden entender. En cuanto a los alquimistas, los poquitos que ellos por aquí, si alguno entiende de alquimia, no lo sé, pues que en realidad de verdad sepa que mediante la transmutación de la libido sexual, es decir, mediante la ciencia transmutatoria del diosor de Mercurio, se consigue ciertamente hacer renacer en uno al famoso dios Sacrum. En cuanto a los 12 ancianos que se dice que le están cuidando a todas horas, recordemos lo que dice la Sofía sobre eso, el libro que Jesús de Nazaret escribió en el Monte de los Olivos. Esos 12 ancianos son los 12 apóstoles, las 12 potestades, las 12 potencias zodiacales, 12 partes fundamentales de nuestro propio ser, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Están vigilándolo, sí, lo vigilan. Pero un día llegará en que Dios también podrá resucitar cuando venga esa fe hermosa, como dijera don Miguel de Cervantes, Saavedra en su Don Quijote. Entonces, habrán cosas extraordinarias. Pero es precisamente con la mujer, no mediante el amor, mediante la transmutación de la vida sexual, entre la música, la escultura, la pintura y la belleza, ¿cómo es posible resucitar al Dios Sacro dentro de nosotros, dentro de nosotros mismos? Tendrá que levantarse dentro de ese océano sagrado que cargamos dentro. Tendrá que sonreír a la existencia maravillosa, formidable. Cuando eso sea, nos convertiremos en verdaderos superhombres, en el sentido más completo de la palabra. Así que esa leyenda del Dios Sacro, amarrado el pobre por allá, arrojado al fondo del mar, es profundamente significativa. Pocos la podrían entender a pesar de que me estoy esforzando por que ustedes la comprendan. No pienso que lo están comprendiendo, pienso que les está quedando por allá dentro del subconsciente como gallos de medianoche y silbatos de policía. Pero bueno, algo es algo, ya que no podemos hablarles a ustedes en ese lenguaje macizo, grosero, al cual están acostumbrados algunas personas. Yo me contento con decirles lo que hay que decirles. El Dios Sacro no es un mito, no, como están creyendo los históricos civilizados, que vienen por aquí a civilizarnos a nosotros los pobres mexicanos. En realidad, de verdad, que aquí tenemos cultura y bastante grande, como para darles las clasecitas a los profesores que vienen de Europa. Pero eso no lo entienden ellos, no lo creen. ¿Cómo pueden entender una partida de fútbol, o de béisbol, o viajar en un submarino atómico o algo por el estilo? En el peor de los casos, lanzar una bomba de neutrones sobre una ciudad indefensa. No lo saben ellos, pero ese lenguaje de la sabiduría, ese lenguaje esotérico que usamos los mexicanos, eso no lo entienden ni acá.
amigo, debemos reflexionar un poquito con el dios Saturno. Es una bella la que tiene que venir a echar esa flor en nuestro mar, la flor de la vainilla, que es tan hermosa. Profesionalmente, cada vez que se trata de enseñar los misterios del sexo en las escuelas sagradas, se usa alguna flor. Recordemos que la flor está en los estilos y los sentidos, es decir, los órganos masculinos y femeninos de la naturaleza y del cuerpo. No se quiere no caer en la vulgaridad o resultar con ideas que resultan insoportables, mejor será enseñar con una flor, aunque sea con la flor de la vainilla. La flor representa un halago solar a la sociedad sexual. En el mundo europeo, la rosa significa rojo, la sonrisa. En el mundo asiático, la flor del loto, sobre las aguas de la vida, representa lo mismo que la flor de la vainilla, al ojo solar, al ejemplo de la palabra, al verbo de la Juan. Vean ustedes cuán sabios eran los protagonistas con su Dios Saturno. Pero lo que estoy diciendo en este momento, solamente los protagonistas lo entienden. Bueno, vale la pena que ustedes pasen por ahí de platicar con los protagonistas. Y vamos a seguir disfrutando todo eso que hay por ahí. Gracias, mis amigos. Muchas gracias. Ahora nos vamos a dirigir a la pirámide de la diosa de los muertos, que es la primera. Hacia el derecho, por favor. Mano derecha. Los caballeros, para todos nuestros queridos públicos que nos acompaña en este diálogo antropológico, nos dará las explicaciones referentes a esta pirámide que es de la diosa de la muerte. Después nos dirigiremos al conjunto de las casas de las águilas donde están las tres pirámides. Este será el tercer recorrido. Bueno, amigos, pues vamos a platicar un poquito sobre Ixtecatúhuatl, la bendita diosa Madre Muerte. Ciertamente, por ahí, acá se encontraron como 18 cráneos, un poco de balas, de los arcabuces de los señores que nos vinieron a civilizar. Resulta un poquito incongruente eso de encontrar cráneos aquí arrogados de los hombres tan civilizados. Pues francamente no entendemos los mexicanos qué clase de civilización nos iban a traer. Mataron a nuestra gente y por ahí en el museo están los cráneos. Cuando se había tanta feria que visitaran el museo. Tenemos que ser nosotros un poquito francos, francamente. Tenemos que hablar, digamos, con sinceridad, con el corazón en la mano. Aunque a los supercivilizados que vivieron en la península ibérica, estas cuestiones les parezcan demasiado crudas. ¿Cómo se decía en forma enfática que la bendita diosa Madre Muerte tiene una profunda significación? Dice nuestro presidente José López Portillo, gran escritor y hombre intelectual, que a la fecundación le produce siempre, a través del tiempo, la caducación. Y eso es cierto, y de toda verdad. La gente tiene miedo a la muerte. Pues deberían tener también miedo al nacimiento. Porque nacer y morir son dos fenómenos de una misma cosa. No es incongruente que le temamos a la muerte, pero no le tengamos miedo al nacimiento. La diosa Madre Muerte, con su corona de cráneos en la cabeza, es de profunda significación. Sin embargo, esto de la profunda significación tampoco se entiende, dice López Portillo, y con justa razón, que si juntamos un poco de frases o palabras llenas de honda significación,
imaginemos naturalmente algo que la mente no podrá entender a través del razonamiento subjetivo. Y en eso estoy de acuerdo con nuestros ciudadanos presentes. Esa es la verdad. La vida tiene grandes implicaciones que la gente no entiende. La muerte, por ejemplo, tiene una honda significación. Pero el cuerpo muerto de un ser querido, un féretro, no es haber entendido el fenómeno de la muerte. Si uno logra comprender el proceso de la muerte, descubre el origen de la vida, porque la muerte y la vida están íntimamente relacionadas. La muerte y la concepción se encuentran, se hallan asociadas. Así que en realidad de verdad quien comprende el misterio de la muerte, comprende el misterio de la concepción. Eso es obvio. La bendita diosa Madre Muerte, en el fondo no es una variante de nuestro propio ser, pero derivada. Quiere decir que la diosa Madre Muerte no debemos buscarla fuera de sí mismos, sino dentro de sí mismos. Esto lo sabían perfectamente las civilizaciones antiguas. Nunca lo ignoraron los habitantes de esta ciudad sagrada, los totonecas. Tampoco lo ignoraron los huastecos ni los olmecas. Es una civilización portentosa. En verdad tiene el valor de autoexplorarse psicológicamente, descubrirá dentro de sí mismo, en las distintas partes de su ser, eso que se llama la diosa Madre Muerte. Que se le rendía culto a los muertos, sí, es verdad, pero también se le rendía culto a los muertos en la China antigua, antes de que Mao Zedong surgiera al poder. Sin embargo, secretamente, aunque al régimen de Pekín no le guste, se sigue rindiendo culto a los muertos en algunas latitudes de la China. Antiguamente todas las civilizaciones, ya sea la de Egipto, ya sea esta, la de los totonecas o cualquier otra, rindió culto a la muerte y a los muertos. La muerte es la corona de todos. Se entiende por muerte dejar el cuerpo físico. Esto no es más que un traje, una vestimenta pasajera, sentimental, que es perecedera y que nos causa mucho dolor. Nosotros no somos el cuerpo no es el vehículo del ser. Lo que nos interesa a nosotros es el ser. El ser es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. Los gringos dicen, the supreme being, and the reason of being is by himself. El ser es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. El ser es inmortal, no tiene un principio, no tiene un fin. No importa que se destruya el cuerpo, nada, el ser continúa. ¿Quiénes niegan eso? Las gentes degeneradas de este mundo, porque los hombres puros, los hombres que no se han degenerado, jamás negarían esa tremenda realidad. Algunos queridos amigos, no teman ustedes nunca la muerte. No se asombren, porque en los pueblos antiguos se rindió culto a la muerte. Vale la pena que nosotros estudiemos los misterios de la vida y de la muerte mientras llega el oficiante. Vale la pena que nosotros conozcamos algo sobre la muerte. En realidad, de verdad, en los instantes en que se acerca la muerte somos asustados. Somos sacados del cuerpo físico y penetramos en los mundos superiores, en las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Serían los nahuas, que aquellos que eran perversos en la vida penetraban incuestionablemente en el Mictlán, es decir, en los mundos infiernos, bajo la epidermis de la tierra. Entenderíamos en las infradimensiones de la naturaleza, hacia aquellos que más o menos llevaban una vida sana, penetraban en el Tlalocan. Sin embargo, hay algunos que no entran en el Mictlán ni en el Tlalocan, se quedan en el umbral. Entender esto es muy importante,
También es cierto de toda verdad que todo retorna, que todo regresa, que todo se reincorpora. Los planetas regresan al punto de partida después de algunos años. Los átomos regresan también al punto de partida original. Así también nosotros regresamos, volvemos, nos reincorporamos para una nueva existencia. Hay gentes que lo recuerdan, hay gentes que saben que existieron en el remoto pasado, pero lo entienden. La mayor parte no saben de estas cosas, no se ríen. Pero el terreno de lo que desconoce está en el camino de ser brota. Bueno, mis amigos, vamos a continuar con toda esta ciudad sagrada. Como les digo, estamos invitados a que nos acompañen. Hasta todas sus palabras. Al conjunto de la Casa de las Águilas, las tres pirámides en esta dirección. Morimos de estas tres principales pirámides. La pirámide del agua que van a encontrar a su lado izquierdo, el lado izquierdo de ustedes y el lado derecho mío. Al lado izquierdo mío y el lado derecho de ustedes está la pirámide dedicada a los caballeros tigres y águilas. Y esta en la cual diserta el maestro Samael Aun Weor es la Gran Pirámide o Pirámide del Sol. Bueno, estimables amigos, vamos a hablar ahora sobre esta pirámide en la cual nos encontramos. También hablaremos sobre la pirámide del agua. ¿No se siente? Sí, allá abajo se siente. Y también hablaremos sobre el templo, la pirámide de los caballeros tigres y águilas. Ruego a todos los aquí presentes mucha atención. Obviamente la pirámide del Sol es profundamente significativa. Cuando uno cita el Sol, tiene forzosamente que recordar a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl en realidad de verdad es el Cristo mexicano. La serpiente emplumada, antes del amanecer del universo, se revolvía maravillosamente, se retorcía en el Omeyocan, el lugar 2, donde todo es 2 para poder ser uno y saberse 2. Quetzalcóatl en sí mismo, el sol y la serpiente son uno. Siempre se asoció en los misterios de Zaratustra a Ahura Mazda, el Cristo, u Osiris egipcio, con el sol. Así similarmente el sol, el fuego, la serpiente emplumada se hallan asociadas al astro rey. Y no es que nuestros antepasados de Anáhuac o los antepasados de esta tierra bendita donde ahora estamos fueran idólatras al adorar al sol. Es que ellos entendían que este sol que nos alumbra es tan solo el símbolo de un sol espiritual trascendental. No olviden ustedes, mis amigos, que así como existe este sol físico que nos ilumina, también existe un sol astral, invisible para los ojos de la carne, pero visible para la inteligencia y el corazón, que se haya ubicado en las Pléyades. ¿Por qué? Porque nuestro sol, que nos ilumina, es uno de los 7 soles de las Pléyades. Cada uno de los 7 soles de las Pléyades da vida a un juego de mundos que giran a su alrededor. Todos los 7 soles de las Pléyades
gravitan alrededor de Alcione, un sol físico espléndido. Pero el sol austral o astral, la inteligencia solar o el conjunto de inteligencias solares que viven en ese sol, ubicado en otras dimensiones de la naturaleza y del cosmos, incuestionablemente tiene que hallarse en las Pléyades, porque el sol que nos ilumina, repito, es uno de los 7 soles de las Pléyades. Así que en realidad de verdad, nosotros los habitantes del planeta Tierra somos moradores de las Pléyades. Vivimos en un pequeño mundo que gira alrededor del último de los soles de las Pléyades. Hay otro sol también formidable, maravilloso. Quiero referirme al sol polar. Bien sabemos nosotros que la Vía Láctea, con todos sus millones de mundos, gira alrededor del sol Sirio. Ciertamente, el sol Sirio es un mundo lleno de vida. Tiene rica vida mineral, vegetal, animal y humana. Toda la Vía Láctea es espiraloide y gira. Pero hay una inteligencia directriz espiritual para la Vía Láctea, y es el sol polar divinal, en el que moran genios solares que gobiernan a esta galaxia. Ahora bien, hay que entender que este infinito en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, tiene un límite. Y más allá de ese límite hay un vacío. Y mucho más allá de ese vacío hay otro infinito. Y más allá de ese otro infinito hay otro vacío, etcétera. Infinitos también hay en el microcosmos. Uno es el infinito del dedo pulgar, otro es el infinito que cargamos en algún dedo o en los pies. Existen muchos infinitos, mis estimables amigos, y eso es necesario que ustedes lo entiendan. Así también allá arriba hay muchos infinitos, y existe una inteligencia superior para gobernar a esos muchos infinitos. Esa inteligencia es el sol central, espiritual. Ese sol gobierna a los muchos infinitos. Digo, al infinito en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Los muchos infinitos existen y cada infinito tiene su sol central. El sol físico que nos ilumina en verdad es tan solo uno de los soles o de los tantos soles centrales del inalterable infinito. Así lo comprendieron los antiguos totonecas y por eso levantaron esta pirámide al sol. Ellos rindieron culto a Quetzalcóatl y al sol sagrado absoluto. Similarmente todos nosotros debemos imitar a los totonecas y aprender a ver tras de la figura de este sol físico al sol espiritual. Continuando ahora con el templo del agua, con la pirámide del agua, diremos que siempre se adoró a los elementos de la naturaleza. El agua es de profunda significación. Cuando se rinde culto a la diosa del agua, cuando se le venera, no se refieren los totonecas o los teotihuacanos al agua meramente física. Ellos entendieron siempre por agua
lo que los sabios alquimistas conocían con el nombre del mercurio de la filosofía secreta. Ese mercurio no es más que el alma metálica del esperma. De esto no saben nada los ignorantes ilustrados. Pero cuando un hombre guarda su energía creadora, cuando no pierde miserablemente el esperma sagrado, cuando lo sublimiza, lo transforma en mercurio, y es precisamente con el mercurio de los sabios con el cual podemos en verdad realizar la gran obra y transformarnos en dioses. Desde el punto de vista más sencillo diremos que el mercurio de los sabios es la energía creadora del tercer logos en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, en nuestras glándulas sexuales, aquí y ahora. Tenemos también aquí a un lado el templo de los caballeros tigres y águila. Pero no olviden que el agua es trascendental e importante, que la cruz es profundamente significativa. El lingam vertical dentro del éxtasis formal hace cruz, y cuando se evita derramar el vaso de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Ibis de Tot, entonces esas aguas de la vida se convierten en energía creadora. La cruz del templo del agua es la Tau egipcia, o la Tau que vemos todavía en algunos templos del Mayab. Está bueno. A un lado, a la derecha de ustedes, izquierda de nosotros, está la pirámide de los caballeros tigre y águila. Los caballeros tigres eran guerreros en un 100%, pero además conocían los misterios de la gran obra. Sabían que nosotros, cada uno dentro de sí mismo, tiene un ego animal compuesto de muchas partes. Ellos vivían en guerra contra sí mismos, contra sus propios defectos psicológicos. No negamos que se prepararán también para las grandes batallas en el mundo de las 3 dimensiones conocidas, pero peleaban muy especialmente contra sus propios defectos, contra sí mismos, eliminaban sus agregados psíquicos, eran formidables, conocían los estados de Ginas, sabían meterse dentro de la cuarta vertical para darle al cuerpo físico la forma del tigre. Así aparecen en un códice de Anáhuac, marchando al templo de Chapultepec en 7 jornadas. Al llegar al templo asumían nuevamente la figura humana. Esto no lo creerán los intonsos, los dechados de sabiduría, los ignorantes ilustrados que se sienten amos de la sabiduría. Pero sí lo practicaban los caballeros tigres del antiguo México revolucionario y solar. Y en cuanto a los caballeros águilas, eran verdaderas águilas del espíritu, profundamente sabios, con poderes sobre la naturaleza, sobre el fuego, el aire, las aguas y la tierra. Aquellos que vinieron de remotas latitudes a conquistar a México han debido llegar con humildad a civilizarse, porque aquí tenemos una poderosa civilización. Amigos, quiero que reflexionen ustedes profundamente en estas palabras y que estudien la antropología gnóstica, que beban en la fuente de los conocimientos arcaicos. Aquí tendrán verdaderas sorpresas que no entenderían jamás los materialistas, los enemigos del eterno. Hasta aquí mis palabras y continuaremos nuestra excursión. Nos dirigiremos a la parte central de la ciudad sagrada, es decir, al fogón del fuego vivo. El lugar que está con una pequeña cerca es el lugar que explicará a continuación el maestro Samael, el fogón del fuego vivo. El maestro Samael Aumbeor explicará el simbolismo del fogón del fuego vivo.
Bueno, amigos, Hay que guardar que lleguen algo. aquí estoy con estas explicaciones, aunque por allá arriba el astro rey está que quema. Pero no importa, mientras aguantemos, aquí estamos, pues. Y pues incuestionablemente ahí tenemos el famoso fogón del fuego nuevo. Yo creo que ustedes han oído hablar sobre la cuestión esta del cambio de fuegos cada 52 años. Se sabe que cada 52 años los totonecas también, porque otras tribus conservaban la tradición, como los náhuatl, zapotecas, teotihuacanos, etcétera. Cambiaban el fuego. Comenzaba el fuego cada 52 años, cambiaban el fuego, apagaban el fuego que ardía ahí en ese fogón y encendían un fuego nuevo. Era el cambio de fuegos, de acuerdo con el ciclo de los 52 años. Quiero que entiendan que durante esa época se guardaba 5 días de abstención sexual. Era necesario guardar la abstención sexual durante 5 días, con el cambio de fuegos. Se apagaba la hoguera, el fogón, y se encendía nuevamente el fuego. Este fuego ardía, repito, 52 años. Esta repetición de los 7 fuegos es interesantísima. En estos momentos nos encontramos en el 5.º fuego. Y está dicho que los hijos del 5.º sol perecerán por el fuego y los terremotos. En tiempos arcaicos de nuestro mundo hubieron catástrofes. Los hijos del primer sol se dice que perecieron, tragados por los tigres. Los hijos del segundo sol, o sea, los hiperbóreos, perecieron arrasados por fuertes huracanes. Los hijos del tercer sol, o sea, los lemures, perecieron por sol de lluvia de fuego y grandes terremotos. Los hijos del cuarto sol, los atlantes, perecieron tragados por las aguas. Somos nosotros los hijos del 5.º sol, los arios. Y dicen los habitantes totonecas que pereceremos por el fuego y los terremotos. Los hijos del 6.º sol serán mejores, la resurrección de los dioses, y los hijos del 7.º sol serán muy espirituales. Todo eso está escrito en los distintos códigos y es bueno comprenderlo. Sin embargo, existen 7 ciclos menores. Bien sabemos nosotros que los continentes flotan. Esta concepción pertenece a la Pangea, que los antropólogos de esta época comienzan a entender. Los continentes flotan, se separan o se alejan a través de millones de años. Y debido a esto hay 7 glaciaciones también. Así que en realidad de verdad, los 7 soles se procesan en ciclos menores, de acuerdo con el movimiento geológico de la masa terrestre. Y para simbolizar un día el nuevo fuego. Repito, estamos ahora en el 5.º sol. Y esto es bastante interesante. Cuando termine el discurso, incuestionablemente, los náhuatl, zapotecas, toltecas, mayas, totonecas, tuvieron una poderosa sabiduría que resiste cualquier análisis geológico o antropológico. Así que en verdad no fueron los ignorantes que suponen los españoles. No. En estas tierras existió una cultura poderosa y esa cultura está enterrada en el subsuelo.
Todavía existen aquí culturas que no han sido desenterradas y que un día sorprenderán a todos los arqueólogos y antropólogos del mundo entero. Ahora sí, la dama que me iba a hacer la pregunta puede hacerla con la más entera libertad. Maestro, ¿qué relación hay entre esos 52 años y la duración de cada raza? Bueno, ya dije que estos son ciclos significativos, que estos 7 ciclos de 52 años son simbólicos, porque la duración de cada raza pertenece a los 7 soles en grande. De manera pues que estos 7 fuegos son significativos, simbólicos, para alegorizar o simbolizar a las 7 grandes razas. Hasta aquí mis palabras. Gracias, mis amigos. Las dos últimas explicaciones por parte del presidente mundial de la antropología gnóstica, Samael Aun Weor, serán la del circular de los gladiadores, allí en este lugar, y también la del templo mayor que está al frente de todos nosotros. Son las dos últimas explicaciones que realizará Samael Aun Weor. Samael Aun Weor explicará el círculo de los gladiadores, el templo mayor, y creo que algunos podrán percibir el llamado templo de las calaveritas, donde se encontraron 1460 calaveritas en barro. Bueno, amigos, por favor, reúnanse, vamos a platicar un poco sobre todas estas cuestiones antropológicas. Ya hablamos sobre la cuestión del fuego nuevo. Ahora hablaremos un poco sobre la cuestión del círculo aquel que ven ustedes ahí, el círculo de los gladiadores. Vale la pena que lo estudiemos, de verdad. Tiene 42 almenas o figuras en forma de sillas. Observen ustedes esas 42 sillas. Qué interesante resulta eso. Son los 42 tronos para los 42 jueces de la ley, los 42 jueces del karma. Bien sabemos que todo en la vida se procesa de acuerdo con la ley de causa y efecto. No existe causa sin efecto, ni efecto sin causa. Es cierto que existen también los 42 arcontes del destino. En los tiempos antiguos nadie ignoraba la cuestión de los 42 jueces. Y ahí ven ustedes las 42 sillas. En el Egipto sagrado, milenario, se habla también de los 42 jueces del karma que trabajan bajo la dirección de Anubis, el gran juez de la ley. ¿Cómo podían faltar aquí, en la tierra sagrada de los totonecas, en el mismísimo círculo de los gladiadores, las 42 sillas para los señores que gobiernan las leyes de causa y efecto en nuestro mundo tierra? Imposible. Y ahí están, ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Quien se pronuncie contra esta tesis va a tener que echar abajo la egiptología, va a tener que atacar a Anubis y a sus 42 jueces en el libro de los muertos del Egipto milenario. Va a tener que desbaratar por sí mismo todas las viejas teogonías de los antiguos tiempos. Pero la realidad es que ahí están las 42 sillas, y eso es profundamente significativo. Se nos ha dicho que en este lugar peleaban un esclavo con un anillo de piedra en el tobillo contra 2 guerreros armados y sin anillo. Un pobre esclavo con un anillo de piedra en el tobillo contra 2 guerreros muy bien armados y que si no cargaban con ese anillo, pues parece que la desventaja era perfectamente manifiesta, pero era simbólica en un 100%. He ahí las 3 fuerzas: la positiva, la negativa y la neutra. La positiva, incuestionablemente, es la fuerza masculina,
La negativa es la fuerza femenina, la neutra es la que las concilia a ambas. De manera pues que como conciliador tenía ese esclavo que entendérsela con las fuerzas positiva y negativa de la creación. Donde quiera que haya una creación existen tres fuerzas: la positiva, la negativa y la neutra. Si esas tres fuerzas fluyen en direcciones opuestas, no puede haber creación. Pero cuando coinciden en un punto dado, se realiza una creación. Tenía que representarse de alguna forma esta cuestión, aunque fuera a través de los gladiadores, aunque fuera con el pobre esclavo ahí sirviendo de fuerza neutra, con un anillo de piedra en el tobillo, peleando contra dos guerreros armados hasta los dientes. De alguna forma había que representar eso. Bien sabemos que la fuerza neutra es la fuerza conciliadora de los opuestos. El hombre que aprende a manejar la tercera fuerza domina el mundo. Aquellos que trabajan en forma unilateral, que se cargan únicamente hacia el platillo derecho de la balanza o hacia el platillo izquierdo, son víctimas de las circunstancias. Pero que quien se coloca precisamente en el centro de la balanza domina el universo. Tenían que manifestarse las tres fuerzas ahí mismo, en el círculo de los gladiadores, en el círculo de la justicia, ahí, y no podía ser en otra parte, como para decir que todo se procesa de acuerdo con la ley, de acuerdo con las leyes de causa y efecto. A la izquierda tienen ustedes el templo de las chimeneas. Ahí se colocaban sacerdotes para observar el sacrificio. Estamos aquí parados sobre la piedra del sacrificio. Algunos españoles horrorizados decían que nosotros por aquí andábamos quemando a la gente viva o matando gente por montones. Nosotros no somos inquisidores ni nada por el estilo. Existía sí la pena de muerte, desgraciadamente, pero solamente se le aplicaba a los reos, a los asesinos, a los perversos. Y los jueces tenían que contemplar desde ahí, desde el templo de las chimeneas, a los condenados a muerte. Estos, aquí, sobre la piedra del sacrificio, eran ajusticiados con el cuchillo de pedernal. Así, mis queridos amigos, estamos asistiendo a algo muy interesante. Por último, tenemos aquí atrás al templo mayor. Todos los dioses santos eran venerados en esa pirámide, en ese templo mayor. Ahí se reunían a veces, o en forma periódica, los sacerdotes de todos los dioses santos. Pero Hernán Cortés irrumpió por aquí y mató a todos los sacerdotes de los dioses. Quería ir Hernán Cortés imponernos a la brava religión que traían de por allá los españoles. Si aquí tenemos nuestra religión y nuestras religiones, nuestros cultos y nuestros dioses, ¿por qué tenían que venir a molestarnos? Me parece que debe haber respeto a todos los cultos y que los mexicanos tenemos derecho a que se nos respete. La sabiduría antigua está aquí, escrita en los códices, en las pirámides, en los templos. Hernán Cortés odiaba a los sacerdotes que ministraban su religión en nombre de sus dioses. Mas en verdad tengo que decirles a ustedes, amigos, de que aún los mismísimos españoles siguen adorando a los dioses. Porque ¿qué cosas son los ángeles, los arcángeles, los principados, las potestades, las virtudes, los tronos, etcétera, de la religión cristiana? Son los mismos dioses de México. Entonces, ¿por qué se nos califica de idólatras y de herejes y no sé qué más? Aquí, desde esta tierra sagrada, seguiremos rindiendo culto a los dioses, cueste lo que cueste, aunque nos califiquen de idólatras. Estamos con la sabiduría de nuestros antepasados. Hasta aquí mis palabras, mis estimables amigos.
de Villahermosa va nuestra salutación en realidad.